Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día, les envío un cordial saludo, esperando que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familias. Bien chicos, pues vamos a continuar con nuestra clase de ¡tatán! De español, ¿sale? Y bueno, vamos a dar una repasada a lo que hemos trabajado durante estos días. Para ello voy a utilizar el pizarrón, este que está aquí atrás de mí, y voy a tratar de recordar junto con ustedes el nombre de nuestro proyecto, el ámbito al que pertenece, la práctica social del lenguaje y los aprendizajes esperados que se pretende alcanzar al finalizar este proyecto, ¿vale? Bien, pues dice así, a ver, vamos a verlos. Tehuacán, Puebla, a 28 de abril del 2020. Recuerden que es importante siempre poner la fecha en cada uno de nuestros apuntes, ¿sale? Y dice, proyecto 9. Nos escuchamos, estamos haciendo radio. Ámbito, participación social. Práctica social del lenguaje. Realizar un programa de radio sobre distintas culturas del mundo. Aprendizajes esperados. Recuerden que eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Que ustedes jerarquicen y discriminen información para producir un programa de radio. Que valoren la utilidad de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, como fuente y medio de información al producir un programa de radio. Valoren y respeten las diversas manifestaciones culturales del mundo, ¿de acuerdo? Y entonces, esos son los datos que lleva nuestro proyecto número 9. Recuerden que ya realizamos varias actividades. Entonces, durante este proyecto vamos a realizar un programa de radio. ¿Sale? ¿Sobre qué tema? Bueno, vamos a abordar el tema de la cultura. Y para eso, nuestro proyecto nos propone platicar, investigar sobre una cultura del mundo. Puede ser tanto también de México, que recuerden que nuestro país es muy diverso culturalmente, pero también si les interesa una cultura del mundo, también la pueden investigar y tratarla en nuestro programa de radio, ¿sale? Bien, después de que pusimos todos estos datos en nuestra libreta, les pedí que respondieran unas preguntas generadoras o detonadoras. Estas las respondieron en su libreta, ya las he revisado, pero vamos a darle un repaso. Dice así, pregunta número 1, ¿qué es la cultura? Pregunta número 2, ¿qué cultura del mundo me llama la atención y por qué? Pregunta número 3, ¿por qué la radio sigue siendo importante? Y pregunta número 4, ¿qué sería del mundo sin la radio? Vamos a irlas respondiendo. Para empezar, una cultura, pues se podría decir que son todo ese conjunto de conocimientos, de valores, de costumbres, de tradiciones que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época histórica. ¿Sale? Ahora, ¿qué cultura del mundo te llama más la atención? Pues pueden ser, por ejemplo, culturas pasadas que ya no existen más, como por ejemplo los fenicios, los egipcios, hablar de Mesopotamia, hablar de los principios de la dinastía Shang, que con ello dio inicio a China, hablar también acerca de culturas de países nórdicos, hablar de culturas africanas o incluso también de culturas prehispánicas mesoamericanas, como es el caso de México y las muchas que se desarrollaron, ¿de acuerdo? Bueno, también puede ser también que les atraiga una cultura actual, por ejemplo, los coreanos, los chinos, los japoneses, a lo mejor a alguno de ustedes les llama la atención alguna cultura europea, por ejemplo, los suizos, los alemanes, los franceses, o también les llama la atención una cultura del continente americano, por ejemplo, la región andina, estoy hablando de Perú, la cultura chilena, la cultura argentina,
Y bueno, la gran cantidad también de culturas que tenemos en nuestro país y que también son importantes conocer. Por ejemplo, todavía en nuestro país hay pueblos indígenas que llevan a cabo todo un proceso cultural que ha sobrevivido pese a todos estos años y que son pueblos milenarios porque desde hace muchos años existen. Por ejemplo, todavía existen descendientes de los mayas, de los zapotecos, descendientes también de los mexicas que siguen hablando náhuatl, ¿sale? En la parte norte del país están los rarámuris o los tarahumaras, los purépechas en Michoacán, etcétera, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Por qué la radio sigue siendo tan importante? Bueno, pues porque la radio es de fácil acceso. Y me atrevería a decir que la radio es mucho más fácil que la televisión. ¿Por qué? Porque es más fácil escuchar radio a través de unos audífonos que estar siempre viendo como la televisión en el celular. Además de que casi todos los dispositivos, por muy sencillos que sean dispositivos electrónicos, pues generalmente la mayoría traen radio. Y eso está bien interesante. Incluso no se necesitan datos de internet para escuchar radio, ¿vale? Pues simplemente en el celular con que conectes tus audífonos, pues con eso lo puedes escuchar. Y por último, ¿qué sería del mundo sin la radio? Pues sería el mundo más gris. Sería un mundo sin tanta comunicación, porque al final de cuentas, aunque no lo creas, aunque existan las redes sociales, pero la radio tiene una gran audiencia, tiene un gran público y sigue llamando la atención de muchísimas personas, y no solamente personas adultas, sino también personas jóvenes que también se interesan y escuchan radio en la casa, en el trabajo, en el taller, en la maquila, en la tienda de la esquina, etcétera. Ahí siguen escuchando radio, ¿sale? Bueno, miren, después de haber contestado estas preguntas generadoras, cada uno de ustedes realizó una investigación de una cultura del mundo. Algunos decidieron realizar una investigación sobre culturas prehispánicas mesoamericanas. Por ahí estuve leyendo que se interesaron en investigar sobre los olmecas, que es la cultura madre, algunos más sobre los zapotecos, otros más sí se fueron a lo internacional y vi que les llamó mucho la atención investigar acerca de los romanos, otros sobre los griegos, y bueno, pues está interesante. La verdad es que si todos esos temas les interesan, bueno, este es el momento para poder investigar, ¿sale? Y bien, después de esa investigación que ustedes hicieron, que yo espero que haya sido una investigación interesante para ustedes, les pedí que en su libro de español, en la página número 151, ustedes, tomando en cuenta estos criterios que están aquí en la página 151, pudieran escuchar un programa de radio ahí en sus casas y tomaran nota, tomando en cuenta estos criterios, sobre las características de un programa de radio. Es decir, ¿qué es lo que utilizan para llamar la atención del público? ¿A qué recurren? A la voz, a los efectos de sonido, a colocar música interesante, música popular, dan información interesante para el público, lo que dicen es real. O sea, ¿qué características tiene un programa de radio para que sea exitoso? Y ustedes me entregaron también una actividad con estos criterios, misma actividad que ya les revisé, ¿vale? Bueno, una vez que ya ustedes escucharon un programa de radio y que pusieron atención hacia cómo se desarrolla y qué recursos utiliza, les pedí que ahora en la página 52 leyeran sobre cómo hacer un guión radiofónico, y en la página 153 viene un ejemplo, ¿sale? Entonces, yo les pedí a ustedes que analizaran esta información y que me elaboraran un mapa conceptual con esta información, ¿vale? Y
La idea era que ustedes pudieran por cuenta propia leer cuáles son las características que se necesitan para elaborar un guión de radio. Miren, hacer radio, pues para ya cuando se tiene la práctica, pues es fácil realizarlo, pero cuando no se tiene la práctica, hacer radio es complicado. Y para facilitar el poder hacer radio, tenemos que hacer un guión radiofónico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que planear, tenemos que de alguna manera sentarnos a imaginar, a pensar cómo queremos hacer nuestro programa de radio. Para poder hacer un guión radiofónico necesitamos dos cosas. Uno, pensar primero en la preproducción. ¿Qué es eso? Bueno, pues es planear el programa de radio. Ahí tenemos que considerar el tema, el público, por ejemplo, el lenguaje y el tiempo que va a durar nuestro programa de radio. Posteriormente, cuando se tenga esto ya bien planeado, pues se va a pasar ya a la producción, que quiere decir que ya se va a grabar el programa de radio, ya sea que se grabe con anticipación, ¿sale? Y que se realicen varias veces, varios intentos hasta que salga bien, o la grabación se haga en vivo y se muestre un programa de radio en vivo, ¿vale? Entonces, estos son los dos aspectos que debemos considerar. Los voy a anotar en el pizarrón para que ustedes los tengan claro, ¿vale? Bien, en un momento regreso, los vamos a anotar. Bien, pues voy a borrar entonces lo que está en el pizarrón y vamos a anotar esto que les acabo de explicar, ¿sale? Bien, pues ya anoté en el pizarrón lo que les había explicado. Está aquí anotado en el pizarrón. El guión radiofónico es una planeación del programa ¿de qué? Pues de radio, ¿de acuerdo? Y para diseñarlo debemos considerar dos cosas: la preproducción y la producción. En la preproducción debemos considerar el tema del que vamos a hablar, el tema, ¿sale? Debemos considerar también el público al que se dirige. Listo, el público al que se dirige. Debemos también considerar el lenguaje que vamos a utilizar y el tiempo. Ahorita les voy a explicar cada uno de estos elementos para que quede más claro, ¿vale? Bien, y ahora, en la producción les comenté que el programa de radio se puede producir de dos maneras. La primera, que sea anteriormente grabado, que sea ya un programa grabado, ¿sale? Grabado. Y la segunda, que sea en vivo, ¿vale? Bien, ahora se los voy a explicar para que quede más claro cada uno de estos elementos, porque de lo contrario no lo van a poder entender. Miren, en la preproducción, que es cuando escribimos nuestro guión de radio, debemos considerar el tema. ¿De qué tema vamos a hablar en nuestro programa de radio? Pues de la cultura que ustedes investigaron. En mi caso, yo pretendo hacer un programa de radio y hablar de los mexicas. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un grupo prehispánico que existió hace muchos años aquí en México y que dio origen y dio natalicio y de manera simbólica a nuestro país, ¿de acuerdo? Y para poder hablar acerca de los mexicas, pues yo voy a utilizar unas revistas que tengo por aquí, que conseguí. Vean, son unas revistas de arqueología. Yo de aquí voy a sacar la información. Son varias revistas las que tengo. Tengo esta, que habla acerca también de Teotihuacán, ¿vale? Está la información. Y bueno, pude conseguir otra revista porque como el tema me interesa mucho, pues quiero mostrarles lo más que se pueda de información. Vean, esta es otra revista, ¿sale? Entonces, el tema del que vamos a hablar en nuestro programa de radio es
sobre la cultura que a ustedes les gustó y que investigaron. Público al que van a dirigir el programa de radio. Tienen que pensar a quién van a explicarle esta información que investigaron sobre la cultura del mundo. Su programa de radio, ¿a quién lo van a dirigir? ¿A otros chavos? ¿A personas adultas? ¿A niños? Y eso va a estar interesante porque una vez que definamos el tipo de gente, el público al que va a ir dirigido nuestro programa de radio, debemos considerar nuestro lenguaje. Y esto es bien importante, porque no podemos hablar en un programa de radio de la misma manera con personas adultas como con chavos y chavas o como con niños. La forma, el lenguaje, los recursos lingüísticos que utilicemos tienen que ser distintos y eso tenemos que considerarlo en nuestra planeación, en nuestro diseño del programa de radio. Y por último, tenemos que tomar en cuenta el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar mi programa de radio? Yo le agregaría algo más aquí. Fíjense, yo le voy a agregar algo que el libro de español no lo dice, pero me parece interesante mencionar, que serían los recursos. Listo, ahí están, los recursos. ¿Está? ¿Sale? ¿Y qué es eso de los recursos? Bueno, pues es pensar con qué materiales dispongo para poder grabar mi programa de radio. Es decir, ¿qué tengo a la mano? Tengo bocinas, tengo solamente un celular, a lo mejor puedo conseguir otro celular más, el de mi mamá, el de mi papá, que casi no lo ocupan, que tienen acceso a YouTube, no sé, que a lo mejor en casa tienes oportunidad de tener una tableta o a lo mejor tienes una computadora de escritorio o una laptop. Bueno, pues es otro recurso tecnológico que te va a ayudar a diseñar tu programa de radio. Yo creo que eso sí es importante pensar con qué materiales cuento para poder hacer mi programa de radio, ¿vale? Y bueno, esto que les acabo de explicar es de la preproducción. Ahora, vamos a hablar acerca de la producción. Para producir el programa necesitamos pensar en dos cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo voy a hacer pregrabado, o sea, lo voy a grabar, lo voy a editar y lo voy a mostrar, o voy a aventurarme a hacer un programa de radio en vivo. Y a lo mejor puedo utilizar Facebook o puedo utilizar otra plataforma que te transmita en vivo para hacer tu programa de radio. Y eso está bien interesante porque puedes incluso utilizar también Instagram, ¿vale? O a lo mejor si es pregrabado, pues lo puedes grabar y mandarlo por audio de WhatsApp, o a lo mejor quieres hacer un programa de radio con imagen, audiovisual. Bueno, pues a lo mejor es una grabación de video de cómo estás grabando tu programa de radio, ¿vale? Y bueno, tienes que pensar en qué formato lo vas a presentar, si va a ser pregrabado o va a ser en vivo. Ahora, otras cosas que yo creo que son importantes mencionar sobre el programa de radio, bueno, es considerar los datos generales. ¿Qué es eso de los datos generales? Considerar, por ejemplo, si tu programa de radio solamente participa una persona, a lo mejor quieres invitar a alguien más a participar en el programa, hacer un tipo de entrevista, o si solamente eres tú, hacer un monólogo, así como yo lo estoy haciendo ahorita. También tienes que considerar la claridad del formato. ¿Qué es eso de la claridad del formato? Bueno, pues ahorita te voy a explicar cómo vas a diseñar tu programa de radio. Generalmente se diseña en una tablita que está dividida en tercias, en 3 partes. Ahorita te voy a mostrar cómo planeé yo mi programa de radio para que tú te des una idea, ¿vale? Y también considerar qué elementos voy a meter en mi programa de radio. Por ejemplo, si voy a meter efectos de sonido, voy a meter cortes musicales, cortes comerciales, etcétera, ¿vale? Bueno, todo eso es bien importante. Bueno, pues te voy a mostrar cómo diseñar un guión radiofónico. Todo esto basado en nuestro libro de español para que tengas una idea de cómo hacer tu planeación y después cómo grabar, ¿vale? Entonces, bien, lo vamos a anotar y en un momento regreso. Bueno, pues ya estoy aquí diseñando la tabla donde vamos a poner el guión radiofónico. Más o menos así va quedando. Ahorita se las muestro una vez que termine, ¿vale?
Bien, pues ya terminé el diseño de la tabla del guión radiofónico, se los voy a enseñar, observen. Es una tabla que está dividida en 3 partes. En la parte de arriba dice tema, aquí dice tiempos y efectos y al último dice contenido, ¿de acuerdo? Bueno, ahora voy a empezar a escribir ya los elementos que yo pienso que va a llevar mi programa de radio. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es imaginar cómo sería mi programa de radio. Pensar en qué recursos tengo para poder saber si lo que yo imaginé se lo puedo poner. ¿Sale? Entonces voy a escribir y nuevamente se los muestro. Bien, chicos, pues ya escribí en el pizarrón, ya está terminado mi guión radiofónico. Se los quiero mostrar y les voy a explicar los colores que tiene, ¿sale? Vean, ahí está el guión radiofónico. Tiene las 3 partes. En la primera columna está el tema. En la segunda columna debe de estar agregado los tiempos y los efectos de sonido. Me faltó aquí ponérselo, tiempo y efecto de sonidos. ¿Sale? Y en la última columna se explica el contenido, qué es lo que se va a colocar en el programa de radio, ¿sale? Vamos a ir por partes. Por ejemplo, mi programa de radio, yo ya le puse un nombre, se va a llamar guión radiofónico Poder Joven Radio. Es decir, mi estación de radio así se llama, más bien dicho, mi programa de radio así se llama, Poder Joven Radio, ¿sale? Yo ya le puse un nombre, ustedes también le pueden poner su nombre. Ahora vamos a ver. Mi programa de radio va a iniciar con una entrada que va a durar 2 minutos y es una introducción de radio y el comercial de la campaña Quédate en casa, ¿sale? Posteriormente voy a agregar una introducción al tema de 3 minutos donde voy a colocar una presentación del programa y me voy a presentar yo. Es decir, el locutor, yo me voy a presentar. Luego voy a meter un audio que solo va a durar 15 segundos acerca de Islas Blog, ¿sale? Luego voy a meter una explicación de 5 minutos hacia la introducción de la cultura mexica. Posteriormente, un audio de 2 minutos sobre y en este caso es una intervención musical, es decir, aquí yo voy a meter una canción, ¿vale? Una intervención musical, bueno, y en este caso es una canción de Maluma, ¿sale? Bien, después voy a meter una explicación de 6 minutos y continuando con hablando de la cultura mexica. Luego voy a meter un audio de 2 minutos que va a ser una pausa comercial. Aquí me imaginé meter unos comerciales para darle realeza al programa de radio, ¿vale? Después una explicación de 4 minutos donde ya por fin explique sobre la decadencia de la cultura mexica y haga yo una despedida de mi programa de radio. Y ya para finalizar voy a meter un audio de 1 minuto sobre una última canción, una última pista musical, ¿sale? Y con eso mi programa de radio acabaría. Ahora vamos a ver cuánto tiempo va a durar mi programa de radio, porque según yo lo diseñé a 25 minutos. Vamos a ver cuánto va a durar. Entonces tengo aquí 2 minutos y 3, tengo 5, más 5 minutos tengo 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 4, 24 y 1, 25, más 15 segundos. Quiere decir que mi programa de radio tiene que durar 25 minutos con 15 segundos. Voy a tener que hacer un ajuste para esos 15 segundos que me sobran, ¿vale? Pero bueno, así quedaría mi programa de radio, ¿vale? Ahora, ustedes se van a preguntar, profe, ¿y por qué está de 2 colores? ¿Por qué usted puso color rojo y color negro? Bueno, es que les quiero explicar. El color rojo es para indicar la parte técnica de mi guión radiofónico.
Todos los guiones radiofónicos tienen dos partes. Una parte que se refiere a lo literario y otra parte a lo técnico. ¿Qué quiere decir eso de lo técnico? Bueno, son las indicaciones sobre sobre el equipo técnico que se tiene que hacer, sobre la música, el fondo musical, los efectos de sonido, los comerciales, la música, es decir, todo lo técnico del programa de radio. Y lo que está de color negro es la parte literaria. ¿Qué es eso? Bueno, es donde yo voy a explicar, es la parte de los textos, es la parte de la información, es donde generalmente el locutor habla. Y entonces se darán cuenta que las partes negras tienen que ser donde yo, el locutor, hable, explique, dé la información, pero las partes rojas es donde el equipo de grabación va a meter algunas otras cosas como los comerciales, la música, otros audios, efectos de sonido para llevar a cabo el programa de radio, ¿vale? Bueno, chicos, pues entonces miren, así es como debe de quedar su guión radiofónico. Tienen que diseñarlo. Yo lo diseñé para 25 minutos, pero ustedes lo pueden diseñar para menos tiempo. En realidad lo que les voy a pedir son 15 minutos de radio. Y ustedes tienen que hacer un guión radiofónico de 15 minutos. Y lo digo por la pesadez del audio o del formato en que lo vayan a realizar. Yo tuve que recurrir a grabarlo desde mi celular, utilizar la grabadora de voz y posteriormente tuve que subirlo a una plataforma de sonido y desde ahí compartir el link, el enlace para que ustedes puedan escuchar mi programa de radio. Les dejo aquí el enlace del programa de radio. Espero que puedan revisarlo, escucharme para que se den una idea. Quiero comentarles que aquí me faltó agregar los recursos, pero yo les voy a explicar a ustedes que yo utilicé una computadora, mi celular y unas bocinas. No edité nada, no utilicé ningún programa de edición, nada. Pero bueno, yo lo hice así porque conozco del tema del que yo les iba a hablar, este tema de los mexicas, conozco del tema. Y también les quería comentar que pues me di a la tarea de hacer un formato lineal, es decir, sin interrupciones. Desde que lo inicié hasta que lo terminé, estuve grabando. Por eso es que en el programa se escuchan algunos errores. Pero bueno, es para que se den una idea de cómo podría ser su programa de radio, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a trabajar esta semana, chicos, hacer el guión radiofónico. Y una vez que yo revise su guión radiofónico, ya ustedes tienen que grabar su programa de radio. Recuerden que tenemos que hablar acerca de la cultura que ustedes investigaron, ¿vale? Bien, chicos, pues me despido. Espero que hayan entendido qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y ya saben que cualquier duda, comentario o situación me pueden localizar por los medios que estamos utilizando. Que tengan ustedes muy buen día, cuídense mucho y muchas gracias. Hasta luego, chicos. Adiós.